Bueno, digo, se ha buscado, no se ha conseguido y sabes con las manos vacías de aquí de Reus. Ha hecho más el equipo para merecerse sacar algo. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que la primera parte es una primera parte mucho más trabada, con bueno, muy bien, muchas faltas laterales, en córner, pero bueno, prácticamente no nos han generado ningún peligro. Lo hemos llevado nosotros en la presión, luego en la segunda parte, bueno, hemos tenido esa ocasión antes de entrar en el descanso, hubiese cambiado totalmente el escenario. No te entra ese balón, pero que luego han venido dos más. El balón no quiere entrar y bueno, y en una jugada aislada, un pase entre los dos centrales, pues Chisco, si no me equivoco, pues te marca el gol y te quedas con una cara de tonto, porque yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, el equipo yo creo que ha controlado todas las facetas del juego, ha ido a ganar el partido, hemos tenido ocasiones, desgaste, punto honor, un poco de todo, pero esto es fútbol, no hay más. Un equipo bien ordenado como el Reus, con sus virtudes, que hay muchas, pues bueno, en una jugada aislada te hace un gol y te gana el partido. Sabemos que esto es así. ¿Te preocupa la situación en la que estáis? No, para nada, no me preocupa para nada. Hombre, lógicamente yo quiero estar mejor y me hubiese gustado ganar, porque yo creo que el equipo se ha merecido ganar, pero los entrenadores vemos otros aspectos más allá de los resultados, y yo creo que hoy lo ha visto todo el mundo. Es un equipo que ha querido el balón, que ha llevado el desgaste, que ha presionado, que ha hecho ocasiones de gol, y que por H o por B, pues bueno, el balón no quiere entrar, es fútbol, no haremos más vueltas. Yo creo que tenemos que seguir en la línea trabajando, y esa pelotita tarde o temprano entrará y el equipo cogerá, y bueno, saldremos de ahí y optaremos a otras cosas seguro. Cuando más estabais generando, ¿no? Cuando parecía que iba a llegar vuestro gol, ha llegado el del Reus, ¿no? Sí, ellos, yo creo que, bueno, han ido de más a menos, creo yo, de más a menos. Ya te digo, nosotros hemos llevado el desgaste y bueno, y las ocasiones las hemos tenido nosotros. En tus comentarios, que es hablando toda la semana, dices que el Reus lo ves favorito para... Bueno, el Reus tiene mucha pegada, tiene jugadores de muchísima calidad, ha hecho un gran proyecto con grandes jugadores. De hecho, hoy, pues bueno, con una ocasión de hacer un gol y te ganan 3 puntos. Además, esto es así, los equipos que están arriba tienen esto. El Reus lo tiene muy aguerrido a nivel defensivo, muy bien en la estrategia. Bueno, hoy ellos creo que no han hecho un gran partido, pero han ganado, y al fin y al cabo las dinámicas se trata un poquito de esto. A veces juegas mejor y pierdes, como ha sido en nuestro caso, y bueno, ellos llevan 2 triunfos consecutivos después de la derrota aquí con el Nasti, y bueno, y poca cosa más que comentar, la verdad. Yo creo que lo ha visto todo el mundo. El partido es muy fácil de describir. A modo de curiosidad, dicen que en la grada los entrenadores sufrís mucho, pero con mucha tranquilidad hoy, ¿no? Bueno, se lleva para todo, cuando tiene que estar en la grada, que está muy pocas veces, hubiera la tranquilidad que ha tenido hoy. Sí, bueno, pues, me han tratado muy bien, la gente no me ha molestado tampoco, y bueno, el trabajo de un entrenador es durante la semana. El equipo tiene que saber muy bien lo que tiene que hacer en cada momento. Tú aquí tienes que intentar acertar en los cambios y poca cosa más. Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien durante la semana, lo que hemos querido hacer lo hemos hecho, y chapó en ese sentido. Y yo, pues, como bien comentas, poco trabajo también, aunque hubiese estado en el campo, también hubiese tenido poco trabajo. ¿La suplencia de Nano venía porque estaba tocado durante la semana o era por otro motivo? No, bueno, Nano ha dejado su sitio a otro compañero, que hemos visto conveniente que con Aro arriba yo creo que hemos generado muchísimo peligro en ese sentido, y la mala suerte que cuando habíamos cambiado a Nano, pues lo hemos tenido que volver a cambiar. Claro, por ese motivo, si ya venía tocado. No, tiene un esguince muy importante de tobillo, que ha querido aguantar el chico, no ha podido, y bueno, ahora está con hielo. Bueno, intentaremos recuperarlo en el siguiente partido.